Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero Ken Bensue. Seguimos con el ciclo de la dictadura a la democracia. Un ciclo que, como sabéis, es de 5 programas. Estamos ahora justo a la mitad en nuestro tercer programa. El programa de hoy vamos a hablar sobre cómo es la lucha no violenta, cuáles son las armas y la disciplina que se necesita para la lucha no violenta. Vamos a mirar cuál es la distinción o los beneficios de la franqueza comparado con la clandestinidad, y también vamos a mirar el hecho de que es necesario el comportamiento intachable de aquellos que utilizamos la no violencia. Vamos a hablar también de cómo se puede cambiar la relación del poder, los mecanismos del cambio. Hay 4 mecanismos específicos de los que vamos a estar hablando, los efectos democratizadores del desafío político y, por supuesto, la complejidad de la lucha no violenta. También hablaremos de la planificación, los obstáculos para la planificación, y acabaremos el programa de hoy con los 4 términos importantes en la planificación estratégica. Sin más, me gustaría dejaros con el primer descanso musical, no sin antes, como siempre, saludar a todos aquellos que nos apoyáis, a Radio Makuto, a La Voz de los Sin Voz y a este programa que dignamente y con orgullo conduzco, La Llave. Muchas gracias a todos y un saludo muy grande a todos mis compañeros en Radio Makuto, y me gustaría hacer un saludo especial a la gente de Somos Más. Sé que cada programa como que les saludo, pero es que son alguien que creo que no está parando, ¿no? Que está demostrando una de las metodologías de lo que se debe hacer con la dictadura, y es estar activos y asegurarse de que están siempre al lado del pueblo. Incluso cuando muchos estemos confundidos, incluso cuando muchos estemos parados, a ellos se les ve activos, como era en el caso de las escuelas, o como ha sido con el caso de la niña esta de 4 años que desafortunadamente se ha llevado el río y se está buscando su cuerpo. Un saludo muy fuerte a todos los activistas, miembros, simpatizantes y aquellos que apoyáis a Somos Más. Bueno, sin más, os dejo con el primer descanso musical y a la vuelta hablaremos sobre la dinámica de la lucha no violenta. Good boy, nice D. Only man de compose production. La for do you all music. I step on the beat. DJ New Dance. The dumb boy was up. Hey, the Green Leaf, Kero Boss, Michael T, EJ for life. Filipino la for do you all music. Big Mayor was up. Do you all music, mama? Do you all music? Do you all music? Do you all music, papa? Do you all music? Do you all music? Do you all music, sister? Do you all music? Do you all music? Do you all music, brother? Do you all music? Do you all music? Do you all music? Do 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 all music? On the beat, oh. This one de dance and so you get for the shake your bone. This one not to dongo, this one not to zonto, this one al bossy. New dance for easy. Just shake your body, move to left and right we go. Take your hand up and down, your skin follow the sound. Nicely don't come again, so this one not to complain. Mama, do your music, Do your music, do your music, papa, do your music, do your music, do your music, sister, do your music, do your music, do your music, brother, do your music, do your music, do your music, do our music, do our music, do our music, do your music, do our music, do our music, do our music, do your music, do our music, do our music, do our music, do your music, do our music, do our music, do our music, do your music. on the
your body now, mama, shake your body now, papa. This one al bossy, way I bring una today, oh, brother na for it, cause the game don't stand at this place, oh. Mama, do your bossy, Do your bossy, do your bossy, papa, do your bossy, do your bossy, do your bossy, sister, do your bossy, do your bossy, do your bossy, brother, do your bossy, do your bossy, do your bossy, do our bossy, do our bossy, do our bossy, do your bossy, do our bossy, do our bossy, do our bossy, do your bossy, do our bossy, do our bossy, do our bossy, do your bossy, do our bossy, do our bossy, do our bossy, do your bossy. Papa tell me if you enter, mama tell me if you enter, brother tell me if you enter, sister tell me if you enter, you like my bossy, please don't copy, shake your body, if you know say this one I need dance, everybody come and follow me to dance, everybody come and follow me to sing, everybody put the postal cause today we always fly, Mama, do your bossy, do your bossy, do your bossy, papa, do your bossy, do your bossy, do your bossy, sister, do your bossy, do your bossy, do your bossy, brother, do your bossy, do your bossy, do your bossy, do our bossy, do our bossy, do our bossy, do your bossy, do our bossy, do our bossy, do our bossy, do your bossy, do our bossy, do our bossy, do our bossy, do your bossy, do our bossy, do our bossy, do our bossy. Bienvenidos de vuelta a La Llave. Soy vuestro compañero Zhang Ezin o Ken Benzue. Como hemos dicho en el programa de hoy, estamos ya en nuestro tercer programa de este ciclo de la dictadura a la democracia, mirando siempre desde el punto de vista de no violencia, ya que en nuestro primer programa hablamos que la resistencia armada contra la dictadura no les afecta donde son más débiles, sino que más bien donde son más fuertes. Hablamos también del tema de negociar, ¿no? Y cómo que es muy difícil para la oposición política negociar desde una posición sin poder, ¿no? Desde una posición donde no tienen fuerza, no tienen nada que traer a la mesa para negociar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los medios disponibles que ofrecerán a la resistencia democrática una clara ventaja y que lograrán agravar las debilidades identificadas de las dictaduras? ¿Qué técnicas de acción podemos aprovechar en la teoría del poder político que vimos en el primer programa? La alternativa a escoger es el desafío político. El desafío político tiene las siguientes características. Lo primero de todo es que no acepta que los resultados sean decididos por los medios de lucha escogidos por la dictadura, muy importante, que siempre será militar, ¿no? Una solución armada, ¿no? Es difícil también, la segunda característica del desafío político, que es difícil para el régimen combatirlo. El tercero, puede agravar extraordinariamente las debilidades de la dictadura y negarle acceso a fuentes de poder, como vimos en su día. Puede dispersarse ampliamente en cuanto a la acción, pero también puede concentrarse en un objetivo específico. También conduce a errores de juicio y de acción por parte de los dictadores. Puede utilizar a la población como un todo y a los grupos e instituciones de la sociedad en la lucha y acabar con el dominio brutal de unos pocos. También sirve para acrecentar la distribución del poder efectivo en la sociedad, haciendo que el establecimiento y mantenimiento de una sociedad democrática sea, de alguna manera, más viable. Pues estos son algunos de las características del desafío político. Proseguimos. ¿Cuál es la dinámica de la lucha no violenta? La dinámica del desafío político es muy diferente a la de la violencia. Aunque ambas técnicas son herramientas para luchar, lo hacen por medios muy distintos y con distintas consecuencias. Los modos y resultados de un conflicto violento son bien conocidos por todos nosotros.
víctimas en ambas partes, porque también hemos de recordar que los soldados, los policías, son gente de a pie como nosotros, especialmente cuando hablamos de los rasos, como se dice en términos militares, ¿no? Por supuesto, los sargentos y capitanes y demás a lo mejor tienen otro estatus en la sociedad, pero los soldados rasos que vemos en Guinea Ecuatorial, en las barreras, ellos son gente como nosotros. Entonces son víctimas en ambas partes del conflicto, que tienden a ser gente de clase trabajadora, clase obrera, clase humilde, campesina, o incluso se diría, pues eso, los que vivimos de la subsistencia, ¿no? También se sabe que las armas físicas se usan para intimidar, herir, matar y destruir. La lucha no violenta es una técnica mucho más variada y compleja que la violenta. A diferencia de esta, es una lucha que emplea armas políticas, económicas, sociales y psicológicas aplicadas por la población y las instituciones de la sociedad. Instituciones que en este momento en Guinea Ecuatorial aún estamos construyendo. A estas armas se las ha conocido bajo diversos nombres, como protestas, huelgas, desobediencias civiles o no cooperación, boicots, descontentos y poder popular. Todos los gobiernos pueden gobernar mientras, por miedo de la cooperación, sumisión o obediencia de la población y de las instituciones de la sociedad, reciban el constante refuerzo de las fuentes de poder que necesitan. El desafío político no violento, a diferencia del violento, es el instrumento idóneo para negarle acceso al régimen a esas fuentes de poder. Las armas y la disciplina no violentas. Vamos a hablar sobre el tema de las armas, qué armas y qué disciplina se necesita en esta estrategia de lucha no violenta. El error común de las campañas improvisadas de desafío político es la dependencia o la confianza en uno o dos procedimientos tales como las huelgas y las manifestaciones. De hecho, existe una multitud de procedimientos que les permiten a los estrategas de la resistencia tanto concentrar como dispersar la resistencia según haga falta. Se han podido identificar hasta cerca de 200 métodos de acción no violenta y, por supuesto, hay muchos más. Estos procedimientos se clasifican en tres grandes categorías: protesta, persuasión, no cooperación e intervención. Los métodos no violentos de protestas y de persuasión son mayoritariamente manifestaciones simbólicas que incluyen desfiles, marchas y vigilias. La no cooperación se divide en tres subcategorías: la no cooperación social, la no cooperación económica y el boicot inclusive. También las huelgas y el no cooperación política. La intervención no violenta mediante procedimientos psicológicos, sociales, económicos o políticos tales como el ayuno, la ocupación no violenta y el gobierno paralelo es el último grupo. Es probable que a cualquier régimen legítimo le cause graves problemas el uso de un número considerable de estos métodos, cuidadosamente escogidos, aplicados persistentemente y en gran escala, fundidos en el contexto de una sabia estrategia y de tácticas apropiadas por civiles adiestrados. Esto es aplicable absolutamente en todas las dictaduras, incluyendo la dictadura que nosotros estamos viviendo en Guinea Ecuatorial a las manos de Teodoro Obiang Nguema Bazogo y su clan y aquellos cercanos a él, su entorno, ¿no? Tanto multinacionales, corporaciones,
porque como bien sabemos, no es solo gente de nuestro país, de nuestra nación, guineoecuatorianos, que son los que forman parte de esta dictadura, ¿no? Es una telaraña, nunca mejor dicho, que está atrapando a bastante gente. Proseguimos. Los procedimientos de la lucha no violenta pueden enfocar directamente los asuntos más inmediatos, lo cual no es posible con los medios militares. Por ejemplo, ya que el problema que presenta una dictadura es esencialmente político, sería muy importante aplicar las normas políticas de la lucha no violenta. Esto incluiría la negociación de la legitimidad a los dictadores y la no cooperación con su régimen. Me explico. La negación de la legitimidad a los dictadores y la no cooperación con su régimen. Eso sería básicamente negarnos a cooperar con las cosas que diga Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, o en este caso el PDG. La no cooperación, vamos a hablar un poquito más cómo se puede hacer esto. Algunas tácticas de la lucha no violenta requieren que la gente realice actos que no están relacionados con su vida normal, tales como manejar una imprenta clandestina o ser conductores de radio, como es el caso, mi caso y el de muchos, ponerse en huelga de hambre o sentarse en medio de la calle. Salvo en situaciones muy extremas, para algunas personas estas acciones pueden ser difíciles de llevar a cabo, como bien sabemos. Por el contrario, otros métodos de lucha no violenta requieren que la gente continúe llevando su vida normal, aunque con algunas diferencias, y esto haría más sencillo debilitar la dictadura. Me explico. Por ejemplo, pueden ir a trabajar en vez de ponerse en huelga, pero una vez allí, deliberadamente trabajar más lentamente o con menos eficacia que se haría normalmente. Conscientemente se pueden cometer errores con más frecuencia. A veces uno puede estar enfermo o impedido de trabajar, o simplemente se puede negar a trabajar. Básicamente lo que decimos es utilizar tu día a día para debilitar la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Ejemplos muy claros que estamos teniendo es mucha gente desde sus despachos enviando documentos comprometedores a Josimar en la radio Macuto o a lo mejor a Mocache en Diario Rombe. Vas a trabajar, pero como estás en disonancia, en desacuerdo con la dictadura o con ciertas políticas de la dictadura, decides demostrar, desde mi punto de vista, tu humanidad y tu respaldo al pueblo, colaborando para avanzar la democratización a través de debilitar la dictadura. Siempre digo, desde mi punto de vista, que el PDGE, y en este caso la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, caerá desde dentro, porque muchos de los que estáis dentro, ahora vamos a ir hablando de diferentes estrategias y eso, pero una de ellas es que vosotros mismos os deis cuenta de que esta brutalidad no puede continuar. Todos tenemos, siempre digo todos y no somos todos, algunos de nosotros hemos tenido o tenemos familiares que son parte del PDGE, tenemos familiares que están entrelazados con la dictadura, e incluso ellos nos dicen, ciertas veces nos llaman y dicen, ha pasado esto realmente aquí sí que ya me ha tocado la fibra, ¿no? Porque sea una persona cercana o porque son casos extremos donde la humanidad tiene que salir a flor de piel, es que no se puede ocultar, ¿no? Cuando tú ves que matan a inocentes, cuando tú ves que niñas son violadas, ciertas cosas que han pasado que ha hecho que la gente diga, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Basta ya. Eso son cosas que, como iremos hablando, ayudan a debilitar a la dictadura. Se puede proteger a los niños de la propaganda del PDGE y de los ataques mediante la instrucción en casa o en clases ilegales. Ilegales debemos decir que son clandestinas. Hay que empezar a educar a nuestros hijos en casa.
Como bien dice Ser Luke Dube siempre, educación, educación, educación. La educación no es una educación reglada, no es una educación en colegios, en institutos, es la educación que recibimos en casa. El poder hablar de política, el poder hablar de religión, el poder hablar de lo que pasa, del día a día, y hablar abiertamente con nuestros niños, siempre teniendo en cuenta sus edades. Pero aunque sean pequeños, podemos ponerles valores, que sepan lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y una vez están en la calle, ellos mismos podrán opinar, podrán decidir si esa acción o eso que están viendo es correcto o no, según los valores de su casa, no los valores que le impone la sociedad. Por lo tanto, no verá normal que se vea a la policía pegando a un chico en la calle, ¿no? Porque sabrá que está el bien y el mal, y aunque el chico sea un ladrón, se coge, se le arresta, se le mete en el coche y se le lleva a juicio, no se le pega una paliza en la calle. Proseguimos. La semejanza de tal tipo de acción con las actividades acostumbradas de las gentes y el grado limitado de desviación de la vida normal pueden hacer que la participación en la lucha de liberación nacional sea mucho más fácil para mucha gente. O sea, si hacemos las cosas normales, en vez de pedir a la gente que se siente en la calle y que haga una manifestación, simplemente les pedimos que trabajen un poquito más lentamente, para desestabilizar lo que es el sistema económico, por ejemplo. Como la lógica de la lucha no violenta difiere en muchos aspectos de la acción violenta, hasta una violencia limitada sería contraproducente durante una campaña de desafío político, porque desviaría la lucha hacia un campo donde los dictadores tienen una ventaja abrumadora. Por supuesto, la contienda armada. La disciplina no violenta es clave para el éxito y debe persistirse en ella a pesar de las provocaciones y brutalidades de los dictadores y sus agentes. O sea, todos aquellos que son activistas, todos aquellos que son opositores, tienen que evitar la violencia en todo momento. Y de momento es algo que se está llevando a rajatabla y es muy, muy importante, sobre todo cuando tenemos en cuenta que otras instituciones, otros organismos internacionales pueden estar mirando a esto y están esperando la excusa, el dictador está esperando la excusa para poder aplastar a toda la sociedad, porque no será este grupo, no será los del CI o a los del PP o a los de Somos Más, no, si en una de estas se asegurarán de que aplastan a la sociedad. Por lo tanto, aunque nos violenten, tenemos que aguantar los golpes, literalmente hablando. La disciplina no violenta es extremadamente importante, ya que la pura brutalidad del régimen contra los activistas claramente no violentos rebota políticamente contra la posición del dictador, causando disensión en sus propias filas y fomentando el apoyo a los de la resistencia de parte de la población en general, de los que generalmente defienden al régimen y de terceras personas. Un ejemplo clave, hablando de Somos Más, cuando tuvimos a Joaquín Eló, que se le arrestó, se le pegó y tal, mucha gente que a lo mejor le da igual Somos Más, mucha gente que le da igual el activismo, mucha gente que era de parte de la dictadura dice, no, hasta aquí hemos llegado, ese chico no ha hecho nada malo, no se ha resistido, o, por ejemplo, cuando encerraron a Alfredo Okembe, ¿no? Que está ahí con su ONG presentando y de repente se le llevan preso. Mucha gente dice, pero ¿qué? Nos estamos volviendo locos, hasta aquí hemos llegado. O cuando se disparó al chico del taxi. Todo lo que sea una respuesta agresiva a una acción no violenta, lo que hace es ganar más discípulos en contra de la dictadura. Sin embargo, en algunos casos, una violencia limitada contra la dictadura puede ser inevitable. Esto normalmente es debido a la frustración, al odio en contra del régimen. Eso, claro, obviamente puede explotar violentamente. O bien puede ser que cientos de grupos pueden no estar deseosos de abandonar el uso de medios violentos
aun cuando reconozcan el importante papel de la lucha no violenta. En estos casos no es necesario abandonar el desafío político. Sin embargo, será necesario separar la acción violenta lo más posible de la acción no violenta. Esto ha de hacerse en términos geográficos, de sectores de la población, de tiempo y de problema. Si no, lo que pasará es que se confundirán todo como si fuera un único movimiento y se nos aplastará porque, como hemos dicho, a la dictadura no se le puede vencer con armas, no se le puede vencer con violencia. La lucha no violenta requiere una pérdida del miedo, y hablamos del miedo en su día en programas pasados. Hay que perder el miedo y hay que tener un gran control sobre nosotros mismos, por una parte, y también tiende a producir ese mismo efecto frente al gobierno y su represión brutal. Esa pérdida del miedo y control sobre nosotros mismos son elementos claves para destruir el poder que los dictadores tienen sobre la población en general. Perder el miedo y tener control de nosotros mismos. Cuando decimos tener control significa recordar que somos no violentos. Y aunque nos violenten, aunque nos peguen, aunque nos encierren, aunque estemos enfadados, aunque estemos frustrados, aunque estemos cabreados y con ganas de explotar, debemos de mantener la serenidad y recordar que esto es un proceso. Bueno, antes de continuar me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta hablaremos sobre abiertamente ser activistas o hacerlo desde la clandestinidad y cuál debe ser nuestro comportamiento. Os dejo con el segundo descanso musical y nos encontramos a la vuelta. Nichi, esos niñatos que andan haciendo señé por un móvil, esos que te quitan el bolso para ver si hay billetes. Ey, ¿qué llamáis delincuencia en IG? Esos niñatos que andan haciendo ciñé por un móvil, esos que te quitan el bolso para ver si hay billetes, entran en tu casa, violan y te cortan con machetes. Esos que roban ventiladores y teles, cogéis a uno y llamáis a todo el barrio a torturarles. Ladrón no se nace, no justifico sus acciones, pero siempre hay un detonante. Para mí es más hambre que delincuencia. Busque el origen, de nada sirve luchar con las consecuencias. ¿Qué plan tiene el gobierno para erradicarles? ¿Grabarles esposados en la zonga las declaraciones? ¿Subir los vídeos para que la gente se distraiga? ¿Usar el miedo para cubrirse las espaldas? Pedís un señal a los ladrones, pero si es una antorcha y hace mucho que la tienen. Queremos luz para todos, agua para todos, libertad para todos, el país es de todos. Luz para todos, agua para todos, libertad para todos, el país es de todos. No más luz para algunos, agua para algunos, libertad para algunos, el país es de todos. No más luz para algunos, agua para algunos, libertad para algunos, el país es de todos. Motua dangan beng vemina, bijibia dangan zam vemina, emina dangan beng vemina, endada dangan nen vemina. Ake Kebinengo, 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 Kebinengo. Ey, que si los jóvenes de ahora, los viejos lleváis 47 años, no habéis hecho nada. Nada en educación, nada en sanidad, carreteras y hoteles es el legado que vais a dejar. Menos lecciones de moral, no sois ejemplo, la actitud de vuestros hijos me respalda. Sois buenos maestros, sé que muchos buscáis cargos. Por eso cuando señalo al origen del mal miráis a otro lado. A nadie le gusta que le roben, pero es peor que una familia se quede lo que es de todos y al que hable que lo maten. Clasificáis a los ladrones, pero robar es robar. Si no lincháis también a los de guante blanco, no es justicia popular. El hambre agudiza el instinto de supervivencia. Empobrecéis al pueblo y os quejáis de las consecuencias. ¿Queréis varios seguros? Pues repartid bien los bienes. Solo cleptómanos roban a pesar de que tienen. Queremos luz para todos, agua para todos, libertad para todos, el país es de todos. Luz para todos, agua para todos, libertad para todos, el país es de todos. No más luz para algunos, agua para algunos, libertad para algunos, el país es de todos. No más luz para algunos, agua para algunos, libertad para algunos, el país es de todos. Motua dangan beng vemina, bijibia dangan zam vemina,
Emina dangan deng the mina. Endada dangan nen the mina. Ake. Yebinengo. 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 Los que me suelen decir que EG va bien son los mismos que luego te saltan con hablas así porque no estás en EG, porque estás fuera. Indirectamente estás diciendo que no puedo hablar así en EG. Estás insinuando en verdad que tampoco hay libertad, como hacéis ver, que nada va bien. Porque ¿qué es eso de que el pueblo se tome la justicia por su mano? Entonces, ¿para qué tenemos un puto gobierno? ¿Qué papel juegan ahí? Si vamos a tomar la justicia por nuestra mano y nos la dan, que nos den también el poder económico y el político. Así nos deshacemos de todos esos chorrizos que hay en el gobierno. Fuck that. Wesa, Loyal Studio, motherfuckers. No cometáis los errores de vuestros padres. No cometamos los errores de nuestros padres. Por una Guinea mejor. Yeah. Bienvenidos de vuelta a La Llave. Soy vuestro compatriota Zank Ezim o Ken Benzue. Seguimos con el programa este de dictadura a la democracia. Estamos en nuestro tercer programa de este ciclo de 5 programas. Ahora vamos a hablar sobre franqueza, clandestinidad y comportamiento. A menudo es prácticamente imposible impedir que los agentes de la policía o de la inteligencia se enteren de las intenciones y los planes. Desde la perspectiva del movimiento, el clandestinaje no solo tiene sus raíces en el miedo, sino que contribuye a aumentarlo. Esto reblandece el espíritu de la resistencia y reduce el número de personas que podrían participar en una acción específica. Un gran ejemplo es el hecho de tener estos perfiles falsos en Facebook, o cuando nosotros empezamos este programa de La Llave, empezamos bajo el sobrenombre de Okembe Enzue, que aunque es nuestro nombre de casa, no era nuestro nombre legal o oficial. Y eso, claro, nosotros al demostrar que tenemos miedo, lo que hacemos es que transferimos ese miedo también al resto de la población, porque dicen, sí, ese trabajo está muy bien, pero ellos lo hacen desde el miedo. Uno de los problemas de la clandestinidad es que entonces crea mucha confusión, crea muchas dudas dentro del movimiento. Hay sospechas y acusaciones, a menudo completamente injustificadas, acerca de quién podría ser un informante o un agente. De los contrarios, el secreto también puede afectar la habilidad de un movimiento para persistir a la práctica de la no violencia, porque el problema es que tú no sabes con quién estás trabajando. Si yo estoy aquí enviándome mensajes con gente que no tiene foto, que cuando te habla te envía mensajes de voz codificados y todo esto, claro, realmente tú ya no sabes si podrías estar hablando con Teodorín y Teodorín te está arrancando la información, o cualquiera de sus secuaces, ¿no? Por eso es importante, dentro de la seguridad y dentro de la realidad de que estamos en una dictadura, poder ser francos y saber con quién estás trabajando, ¿no? Seguimos. El secreto, como hemos dicho, puede afectar la habilidad de un movimiento para persistir en la práctica de la no violencia. Al contrario, la franqueza, en cuanto a planes e intenciones, contribuirá a dar la imagen de que el movimiento de resistencia es en extremo poderoso. Y eso nos pasa muchas veces cuando vemos a la gente quejándose, haciendo fotos, vídeos o lo que sea desde Guinea y poniéndolos en su perfil sin ningún complejo, sin ningún miedo. Todo eso
realmente lo que hace es que nos ayuda a nosotros a tener una esperanza de que realmente se puede hacer, realmente se le puede plantar cara a la dictadura, siempre con consecuencias. El problema, como decimos, por supuesto, es más complejo de lo que esto sugiere, y hay aspectos significativos de las actividades de la resistencia que van a requerir el secreto. Algunas cosas las hacemos directamente y sabéis quién lo está haciendo y qué es lo que está haciendo. Otras veces, obviamente, como se dice en inglés, backstage, ¿no? Estamos detrás del escenario, pues hablando, haciendo negociaciones, planteando proyectos de resistencia, proyectos de activismo que pues no se puede compartir, porque no queremos tampoco facilitarle absolutamente todo a Teodoro Obiang Basogo y los suyos, ¿no? Los entendidos tanto en la dinámica de la lucha no violenta como en los medios de vigilancia de la dictadura, en la situación específica necesitarán una evaluación bien documentada sobre qué es lo que está pasando. En todas las etapas del conflicto es necesario mantener un comportamiento intachable en la acción no violenta. Factores como el no tener miedo y el mantener la disciplina no violenta deben estar siempre presentes. Es importante tener en cuenta que va a necesitarse un gran número de gente para efectuar grandes cambios. Vuelvo a repetir esto, es importante tener en cuenta que se necesita un gran número de gente para efectuar grandes cambios. Y eso es importante porque tenemos a mucha gente con mucha voluntad, pero que a la hora de la verdad no puede ofrecer su tiempo, no puede ofrecer dinero, no puede ofrecer su intelecto o sus habilidades. Y eso es una pena. Porque cuantos menos seamos, más tiempo nos llevará. Si tuviéramos todos aportando, todos aquellos que están en contra de la dictadura, todos aquellos que están a favor, ya no voy a decir en contra de la dictadura, que están a favor de que Guinea sea una sociedad mejor. Si todos aquellos que están a favor de que Guinea sea una sociedad mejor aportaran 1 hora a la semana a la causa, puede ser presencia en Facebook denunciando temas sociales, puede ser, pues nada, haciendo un programa de radio o ofreciéndose para entrevistas o ayudando con artículos o lo que fuera, 1 hora a la semana de cada uno que está a favor de que se mejore la sociedad guineo-ecuatoriana, y esto cambia en 2 días. Bueno, esa cantidad de participantes confiables solo se puede obtener manteniendo el más alto nivel de comportamiento intachable. ¿Qué significa eso? Que tanto aquellos que estamos en Radio Macuto como todos los demás que están en los otros organismos tienen que asegurarse que, básicamente lo que diríamos en Guinea, que no hay con gozar, que nadie puede hablar nada malo de mí, nadie me puede venir y decir, oh, este chico ha hecho esto con esta chica, o ha hecho esto con sus hijos, o ha hecho esto con su mujer, o ha hecho esto, o le han visto hablando con el embajador y no sabemos si tal, o como ha sido el caso de Ramón Ensé. Eso no vale, ¿no? Que ha habido la confusión esta de que como ha sacado ese vídeo, ahora muchos dicen que si eso no es activista, que si tal, todo eso, hay que mantener siempre un comportamiento intachable, ni fumar, ni beber, no me refiero que no se pueda beber, pero que no aparezcas ahí borracho y tal, porque si no la gente dirá, a la que le den un poquito de sas, ya se nos ha perdido, o pum, ya le han dado 100 y ya va a desaparecer. Eso es muy importante. Proseguimos. ¿Cómo pueden cambiar las relaciones de poder? Este es el siguiente punto. Además del grupo no violento, puede, por sus acciones, influir sobre el aumento o disminución de la fuerza relativa del grupo contrario, la dictadura, en un grado mucho mayor del que ocurre en los conflictos militares. Por ejemplo, la resistencia no violenta, disciplinada y valiente frente a la brutalidad de los dictadores puede producir desazón, descontento o desconfianza y, en situaciones extremas, hasta el amotinamiento entre los propios soldados y el personal al servicio de la dictadura.
Esta resistencia también puede dar lugar a que aumente la condena internacional de la dictadura. Además, el empleo del desafío político disciplinado, persistente y bien adiestrado puede hacer que más y más gente que normalmente apoyaría tácticamente a los dictadores o que por lo general permanecerían neutrales en el conflicto, participen en la resistencia. Eso, un ejemplo muy claro para mí, fue ver los del CI, ¿no? Estés o no de acuerdo con su cabeza, ¿no? El hecho de que salgan a la calle, el hecho de que se atrevan a acompañar a su líder al juicio, el hecho de que haya tantos jóvenes apoyándoles, pues eso realmente lo que hace es que nos hace entender que se puede, que ese desafío político, cuando la gente les ve en la calle dice, yo quiero unirme a esos, de eso es de lo que estamos hablando. Proseguimos. Para que haya este cambio de dictadura a democracia, necesitamos 4 mecanismos para este cambio. La lucha no violenta produce cambios de 4 maneras. El primer mecanismo es el que se considera menos probable, aunque ha ocurrido alguna vez. Cuando los miembros del grupo contrario de la dictadura se conmueven emocionalmente por los sufrimientos que la represión ha infligido en los valientes activistas de la resistencia o racionalmente se persuaden de que la causa de los de la resistencia es justa. Llegan a aceptar los objetivos de la resistencia. A este mecanismo se le llama conversión. Esto es cuando alguien que es del PDGE y aferro a Teodoro Bianquengeme Basogo y a su forma de hacer y a sus políticas y a su Horizonte 2020, de repente cuando ve que encierran a este, que encierran al otro, que matan a este, que los de la dictadura se compran un yate, que quitan las tierras de aquí y de repente dice, mira, yo la verdad es que estoy más para este lado que para el lado del dictador, ¿no? Conversión. Aunque se dan casos de conversión en la lucha no violenta, estos son muy raros. Y en la mayor parte de los conflictos esto no ocurre de manera alguna o por lo menos en escalas significativas. Normalmente estas cosas pasan cuando la gente ya ve que la dictadura se ha caído, ¿no? Cuando ya dicen, ahora me tengo que posicionar porque si no... Entonces cuando dicen, no, yo siempre estuve en contra de Teodoro Bianquengeme Basogo y aquella vez me dijeron que hiciera esto y yo dije que no. Ahí es cuando salen todos. Pero bueno, proseguimos. Con mucha más frecuencia la lucha no violenta obra cambiando la situación del conflicto y de la sociedad, de modo que el adversario simplemente no puede hacer lo que le viene en gana. En este cambio, el que produce los otros 3 mecanismos, que son la acomodación, la coerción no violenta y la desintegración. Si las cuestiones a debatir no son fundamentales, las exigencias de la oposición en una campaña limitada no se consideran amenazantes y la confrontación de fuerzas ha alterado las relaciones de poder en alguna medida. El conflicto inmediato puede terminar por medio de un arreglo al que se llegue cediendo cada parte algo, contemporizando. A este mecanismo se le llama acomodación. Por ejemplo, muchas huelgas se resuelven de esta manera. Ambas partes consiguen algunos de sus objetivos, pero ninguna obtiene todo lo que quería. Es importante, por lo tanto, que se tenga gran cuidado al seleccionar los puntos por los cuales el arreglo por acomodación resulte aceptable. La lucha por derribar la dictadura no es uno de esos objetivos. La lucha no violenta puede ser mucho más poderosa de lo que indican los mecanismos de la conversión o acomodación. La no cooperación masiva y el desafío pueden cambiar la situación política o social, especialmente las relaciones de poder, de tal manera que los dictadores pierden la capacidad de controlar los procesos económicos, sociales y políticos del gobierno y de la sociedad. Las fuerzas militares del adversario, de los dictadores en este caso, pueden volverse tan poco confinable que ya simplemente no obedezcan las órdenes de reprimir a los de la resistencia. Aunque los dirigentes del gobierno permanezcan en sus posiciones y sigan firmes en cuanto a sus objetivos originales, han perdido la capacidad de actuar
con efectividad. La selección de uno o más mecanismos dependerá de numerosos factores, incluso del poder absoluto y relativo de los grupos contendientes y de las actitudes y objetivos del grupo no violento. Esto es importante, ¿no? Un ejemplo muy claro es Gambia. Gambia, uno de los elementos, de los factores que ayudó la propulsión de Yahya fuera de Gambia, pero por desgracia dentro de Guinea Ecuatorial, fue el hecho de que tenían al ejército de su parte. Cuando el ejército decide sublevarse en cierta manera, sin tomar las armas ni nada, pero simplemente diciendo no vamos a seguir tus órdenes, no vamos a ir a las manifestaciones otro día más a matar a más gente, hasta aquí hemos llegado, hemos tenido suficiente, y esa gente son nuestra gente, son nuestras madres, son nuestros hermanos, son nuestros primos, sobrinos, hijos, y por lo tanto no lo vamos a hacer. Bueno, en esta nota me gustaría dejaros con el descanso musical, con otro descanso musical, y a la vuelta volveremos para hablar de efectos democratizadores del desafío político y otros puntos como la complejidad de la lucha no violenta y cómo podemos planificar estrategias a largo plazo para poder llegar a este proceso de la dictadura a la democracia. Os dejo con el descanso musical y seguimos a la vuelta. You know, say that style with the live where we the vex, nigga. What up, Illuminati? PKO, Michael G, Playboy, John Boyer. Man chop terrain, you the vex? You the vex? You the vex? Man de vimba, you the vex? You the vex? You the vex? We try maintain, you the vex? You the vex? You the vex? Quartier nada, you the vex? Rude boy, this one wo una de hiala. Una lock, una mot. I take am for Jovi. I take am for Jovi. I pull na Cameroon, bring am na EG Sheba for my homie. Bless on that nigga. Babylon, no try. No try, no try. Cause then go kill am na ya. Then go to Chukan, we both to Wembele, they can with the height in Sequata. Reme for what they know say we be danger. The money for show, we collect am for stranger. If no choco, we knock am for here. If a mistake with the boost am for here. We don't come on with the spell am for God. Because we know say we go fuck an ass. You know. Better life with the enjoy. Go poison with the put am behind. You know. Ready for now, then they go like a boss. Then forget say they me man them before. Me no go tire for corriger mot. Yana decide where all we go. Chop them workers man they play no let go. So I no forget am about the respect. And we no see though we jail masali where the person the gram make a call the police. Man chop terrain, you the vex? You the vex? You the vex? Man de vimba, you the vex? You the vex? You the vex? We try maintain, you the vex? You the vex? You the vex? Quartier nada, 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 you the vex? That's how we dey live now, we quarter, we dey make we money, make them fuck the police. They can like play, ben akade something in the past where you know they see. Go na nye, you go see nigga, then go na ilong, then go take all you tin, go take all you tin. They pay back by back, it long for the pull and a street. Life for we quarter, na business, all with the matter. He say the muscle this, then I click the win to man for holy jaramba. If you dey toast ya de vimba, then wanna you young plaba. Sale na lui, aniya matena de chopoti na terrain. Every day my ghetto see the higher. Nika de una bigi de fire. All man go tire, all man de higher. You want we go cantante na buya. Then sleep for the make money. Man then they talk for we start police. Say we dey talk, we don't get benefits. We dey fame for man, we not solve in bastard. When me diga then around, the man a bat, you get for survive. Inside don't see it. Big workers, they get to do it. They get to the matter you all think. Then they let you free walking the plane. Inside one as then wedding God. They do great thing. Man chop the rent, you the vex. You the vex? You the vex? Man de vimba, you the vex. You the vex? You the vex? We toy man turn, you the vex. You the vex? You the vex? Quartier nada, you the vex. Quartier nada, you the vex? Quartier nada, you the vex. Quartier nada, you the vex? Quartier nada, you the vex. Quartier nada, you the vex? Quartier nada, you the vex. Quartier nada, you the vex? Quartier nada, you the vex. Bienvenidos de vuelta a la llave. Vamos a hablar ahora sobre los efectos democratizadores del desafío político. La lucha no violenta,
le da a la población armas para la resistencia que podrán usar para defender sus libertades tanto contra los dictadores que existen ahora mismo, en este caso Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, como contra los que puedan existir luego en una democracia. A continuación voy a mencionar varios de los efectos democratizadores positivos que tiene la lucha no violenta. El primero de ellos es la experiencia de aplicar la lucha no violenta. La experiencia de aplicar la lucha no violenta puede hacer que la población confíe más en ellos mismos en cuanto a desafiar las amenazas del régimen o la democracia y también la capacidad de este para la represión violenta. La lucha no violenta, por otro lado, también entrega las armas de la no cooperación y el desafío mediante las cuales la población puede resistirse a los controles no democráticos que impongan sobre ella cualquier grupo dictatorial. El tercer punto sería la lucha no violenta se puede usar para defender la práctica de las libertades democráticas tales como la expresión, la prensa libre, las organizaciones independientes y el derecho a reunirse enfrentándose a controles represivos. Por otro lado, también la lucha no violenta contribuye en forma importante a la supervivencia, renacimiento y fortalecimiento de los grupos e instituciones independientes de la sociedad, como mencionamos antes. Estas son importantes para la democracia por el valor que tienen para movilizar la capacidad de poder de la población y de imponerle límites al poder efectivo de cualquier dictador en potencia. La lucha no violenta también suministra armas mediante las cuales la población logra concentrar su poder contra la acción represiva, policíaca o militar ejercida por un gobierno dictatorial. Por último, la lucha no violenta ofrece métodos mediante los cuales la población y las instituciones independientes pueden, en interés de la democracia, restringirle o negarle los recursos del poder a la minoría gobernante y, por lo tanto, amenazar su capacidad de seguir ejerciendo la dominación. Por lo tanto, podéis ver muchos de los beneficios de estar involucrados en una lucha no violenta, ¿no? Todas estas estrategias y habilidades que se pueden aprender que luego pueden ser transferibles no solo a una dictadura, sino en una democracia o para intentar siempre conseguir mejorar las sociedades donde vivimos. Ahora, eso sí, hay una complejidad en esta lucha no violenta. Como hemos visto en esta exposición, la lucha no violenta es una compleja técnica de acción social. Se comprende una multitud de métodos, una serie de mecanismos de cambio y unos requisitos conductuales específicos. Para que resulte efectivo especialmente contra una dictadura, el desafío político requiere preparación y planeación, o sea, planearlo todo bien. Los probables participantes tendrán la necesidad de comprender qué se espera de ellos. Hace falta que haya recursos disponibles, eso es muy importante, recursos que muchas veces no tenemos. Los estrategas tendrán que haber analizado cómo se puede aplicar la lucha no violenta con más efectividad. Ahora dirigiremos nuestra atención hacia ese elemento crucial, la necesidad de una planificación estratégica. Vamos a ver cómo se hace una planificación estratégica y también cómo se hace una planificación realista. Aunque la espontaneidad tiene algunas cualidades valiosas, a menudo ha ofrecido desventajas. Con frecuencia, los de la resistencia democrática no han previsto las brutalidades de la dictadura. En consecuencia, han tenido que sufrir gravemente y la resistencia se ha desplomado. A veces la falta de planificación, por otra parte, de los demócratas ha dejado las decisiones cruciales al azar con resultados desastrosos. Aun cuando el sistema represivo haya sido derribado, la falta de planificación en cuanto a cómo se manejar esa transición a un sistema democrático ha facilitado el surgimiento de una dictadura. Y esto es lo que vimos cuando hubo el Congo-Sá de que Teodoro Obiang Nguema Mbasogo había muerto. ¿Qué pasó? No había un plan. No había un plan estratégico. Pero bueno, continuamos. Planificar una estrategia aquí quiere decir calcular un curso de acción que hará factible
pasar de una situación presente a un futuro deseado. En los términos de esta discusión significa pasar de la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a un sistema democrático en un futuro cercano. Un plan para alcanzar esos objetivos por lo general consiste en una serie en distintas etapas de campañas y otras actividades organizadas y diseñadas para fortalecer a la población y a la sociedad oprimida y para debilitar la dictadura. Tenemos que deciros que el objetivo no es simplemente destruir la dictadura en curso de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, sino establecer un sistema democrático. Una gran estrategia que limite su objetivo solo a destruir la dictadura, en boga corre un terrible riesgo de producir otro tirano, de producir otro dictador. Cuando hablamos, el pueblo, ya me he cansado de decir la oposición, porque yo creo que la oposición solo refleja los quehaceres del pueblo, ¿no? Cuando hablamos de ¿cuál es el plan? No, primero de todo el plan, aquí no se puede discutir nada más, solo vamos a acabar con la dictadura. No vamos a hablar de autonomías, no vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de qué tipo de gobierno vamos a tener, no vamos a hablar de leyes, no vamos a hablar de constitución, no vamos a hablar de nada. Simplemente, ahora mismo, lo único que tenemos es acabar con la dictadura. Cuando nuestro único objetivo es acabar con la dictadura, pero no tenemos como objetivo establecer un sistema democrático y sabemos cómo vamos a hacerlo, corremos el gran peligro de que acabemos con Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y se nos ponga otro dictador. ¿Por qué será que la oposición, que el pueblo, que las personas que tienen una visión de traer la libertad política a nuestro pueblo, tan raramente están preparadas o tienen preparado un plan estratégico global a largo plazo a fin de alcanzar esa meta? Desafortunadamente, con frecuencia la mayoría de los miembros de un grupo democrático de oposición no entienden la necesidad que hay de planear o no están acostumbrados o capacitados a pensar estratégicamente. Esta es una tarea muy difícil. Constantemente acosados por la dictadura y agobiados por sus responsabilidades inmediatas, los líderes de la resistencia de la oposición no tienen ni la seguridad ni el tiempo para desarrollar las destrezas de cómo pensar en base a lo estratégico. El compromiso con los objetivos humanitarios y la lealtad a los ideales son admirables, pero inadecuados para acabar con una dictadura y conquistar la libertad. Otros opositores de la dictadura muy ingenuamente creen que si solo llegan a emplear la violencia suficiente, la libertad llegará sola. Pero como sabéis, y ya hemos hablado muchas veces, la violencia no garantiza el éxito. En vez de a la liberación, esta puede llevar a la derrota, a la tragedia masiva o a la derrota y a la tragedia masiva. En la mayoría de los casos, la dictadura está mejor equipada para la lucha violenta y las realidades militares rara vez están a favor de los demócratas. También hay activistas que basan su acción en lo que ellos sienten que deben de hacer. Estos modos de abordar esta situación son no solo egocentristas, sino que no ofrecen guía alguna para desarrollar una gran estrategia de liberación. La acción basada en la idea genial que alguien haya tenido también es limitada. Lo que se necesita en lugar de eso es la acción basada en un cálculo minucioso de los siguientes pasos. Hay que saber cuáles son los siguientes pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos que hay que dar para derrocar la dictadura? Sin un análisis estratégico, los líderes de la resistencia, de la oposición, a menudo no sabrán cuál deberá ser ese siguiente paso, porque no han pensado seriamente en los pasos sucesivos que hay que dar para alcanzar la victoria. Y así nos pasa que cuando tenemos el congosá de que Teodoro Obiang Nguema Mbasogo está ya en una cama debilitado y a punto de morirse, no hay un plan claro de acción. La creatividad y las ideas brillantes son muy importantes, pero tienen que ser utilizadas para hacer avanzar la causa de las fuerzas democráticas. Sagazmente
alerta en cuanto a la multitud de acciones que podrían tomarse contra la dictadura e incapaces de determinar cuándo empezar. Algunas personas aconsejan hacerlo todo al mismo tiempo. Esto podría ser útil, pero por supuesto es imposible, especialmente en momentos relativamente débiles como en los que estamos ahora. Es más, un enfoque semejante no suministra una guía acerca de dónde comenzar, dónde concentrar el esfuerzo y cómo usar los recursos. La mayor parte de las veces, como ya sabemos, los recursos son muy limitados. Los que luchan por la libertad contra una dictadura brutal, bien establecida, tienen que enfrentarse a un poder militar y policíaco tal que parece que los dictadores siempre podrán salirse con la suya. Carentes de verdadera esperanza, estas personas, a pesar de todo, desafiarán la dictadura por razones de integridad o tal vez de historia. Aunque no la admitan nunca ni lo reconozcan jamás, sus acciones a sus propios ojos estarán desprovistas de esperanza. A partir de ahí, para ellos, la planeación de una gran estrategia a largo plazo no vale la pena. El resultado de esa incapacidad de planear estratégicamente suele ser catastrófico. Se dispersan las fuerzas, cada uno hacemos lo que podemos, pero no todos hacemos lo que debemos. Las acciones son inefectivas, Podemos hacer estos programas de radio, pero no llegan a la gente que debería de llegar para que puedan activar, para que puedan poner sobre la marcha la teoría que se está intentando compartir. Se dilapida la energía en asuntos sin importancia. Nos ponemos a discutir de que si Cataluña, de que si España, de que si el juicio en Francia, en París. Nos empezamos a pelear entre los que estamos todos en contra de la dictadura y así la energía se pierde en asuntos sin importancia. Y los sacrificios se hacen para nada. Tenemos gente que se le encierra y no se ha movido nadie. Si los demócratas no planifican estratégicamente, lo más probable es que no alcancen sus objetivos. Si nosotros no planificamos estratégicamente, lo más probable es que no alcancemos nuestros objetivos de acabar con la dictadura de Teodoro Obiang Nguema en Basó. Desafortunadamente, porque rara vez se desarrollan planes estratégicos amplios para la liberación, las dictaduras parecen ser más duraderas de lo que de hecho son. Tenemos a este hombre 41 años, 38, lo que tú quieras. Pero realmente parece que lleva ahí toda una vida, ¿no? Para algunos de nosotros realmente lleva toda la vida. Sobreviven por años y décadas más allá de lo que podría ser el caso. Y todo es debido a que el pueblo no se ha organizado y no se ha planteado planificar estratégicamente cómo acabar con la dictadura. Sin más, os voy a dejar con otro descanso musical y a la vuelta acabaremos el programa hablando sobre los términos importantes en la planificación estratégica. 4 términos importantes en la planificación estratégica. Espero que disfrutéis del descanso musical y nos escuchamos a la vuelta. ¿Dónde quedó la conciencia en el hip hop? Qué pocos raperos aún mantenemos el espíritu de compromiso por el que este nació. ¿Cuántos hablan de ser reales y no rapean realidad? Ya basta de frivolizar. Mira, esto es realidad. Ya. Trabajar toda la vida por una pensión de mierda, evitar pensar con juerga y solo la felicidad en huelga. Por un sueldo ridículo, siempre sumiso. Otro capítulo igual, el final no trae paraíso. Que hormigas, dime quién no se calla. Te preguntan si ligas, pero no si lees. Vaya, drogas y más drogas, al gobierno le interesa. Comprada la educación, comprada la prensa. Piensa que millones aún creen en el PP o ZP. Votos manchados de sangre, ahí no estaré. Buscan planetas fuera, porque esto se acaba. Mientras tú sueñas con unos nietos vestidos de Prada. Orgullosos por encajar, jajaja. Pobres miserables alabando al rey Maharaja. Institutos son fábricas de catetos sin criterio. Todo vale para sustentar su genocida imperio. Que es tan obvio para mí, no lo es para ti. ¿Cuántas esperanzas más se nos van a partir? Sigues votando los mismos, fabricando abismos. Matas al destino así, todo está perdido. Lo que yo veo tan claro, no lo ves tú. Si
crees en farsas y la tele es tu gurú, si llevas camis de Che, vamos, haz algo por él. O sea, por nosotros digamos bye bye al mundo cruel. Partidismo corrupto podrido, Aznar sin condena, la iglesia y su genocidio, ser esclavo no me llena. Católicos multimillonarios, hipotecas, sueños rotos, dinero público para bancos, crisis para nosotros. Desde sus mansiones no pueden hablar de calle, mis impuestos sustentan eso, normal que me raye. Financiamos guerras y los lujos de los culpables, monarquías fascistas, quiere censurar del alcalde. Llaman terrorismo a todo tipo de resistencia, ellos son el terrorismo, desmonto falsas creencias. Asesinos hablan de democracia y tú te lo crees. ¿Cuántas horas hay que trabajar para llegar a fin de mes? Menos horas de trabajo y trabajo repartido para todos, pero la solución no le importa al rico. Que sabe de dramas desde la Moncloa al farsante, jódete, vomita en realidad siempre que cante. Partidos nazis son legales, franquistas impunes. Quisieron callarme y yo subí el volumen. Hoy sueño con ver al rey entre rejas. Dime si ves a alguien libre, ahí donde te reflejas. Cojan millones por cabeza, pero los poseen pocos. Familias de banqueros, famoseo, políticos en fotos. Prometen, ninguno se moja, se nota. La tierra anda coja porque niños hacen sus bodas. El capitalismo es un robo y genocidio infinito, y me quedo corto con todo lo que he escrito. Miles y miles de niños mueren al día de hambre, mientras la riqueza de los de siempre se expande. Es absurdo como llamar al rey demócrata. Quemo la fascista constitución que hay que acatar. Y a los ojos los del PSOE no son rojos, escupirles escojo. Matas a millones con tus votos. Que es tan obvio para mí, no es para ti. ¿Cuántas esperanzas más se nos van a partir? Sigues votando a los mismos, fabricando abismos. Matas al destino así, todo está perdido. Lo que yo veo tan claro, no lo ves tú. Si crees en farsas y la tele es tu gurú, si llevas camis de Che, vamos, haz algo por él. O sea, por nosotros digamos bye bye al mundo cruel. Lo que es tan obvio para mí, no es para ti. Lo que es tan obvio para mí, no es para ti. ¿Cuántas esperanzas más se nos van a partir? ¿Cuántas esperanzas más se nos van a partir? Matas al destino así, todo está perdido. Matas al destino así, todo está perdido. Haz algo por vamos, haz algo por ti. O sea, por nosotros digamos bye bye al mundo cruel. 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 O sea, por nosotros digamos bye bye al mundo cruel. Bienvenidos de vuelta a La Llave. Soy vuestro compañero en Sant Esim. Estamos aquí en la última recta final, en este tercer programa sobre el ciclo de la dictadura a la democracia. Vamos a hablar ahora sobre los 4 términos importantes en la planificación estratégica. A fin de ayudarnos a pensar estratégicamente, es importante percibir con claridad qué significan estos 4 términos básicos. El primero de todos es la gran estrategia. La gran estrategia es una concepción que sirve para coordinar y dirigir el uso de todos los recursos apropiados y disponibles, económicos, humanos, morales, políticos, organizacionales y todos los demás, de un grupo que busca alcanzar sus objetivos en un conflicto, en este caso, acabar con la dictadura. La gran estrategia, al enfocar la atención del grupo en los objetivos primarios y en los recursos en el conflicto, escoge entre las técnicas de acción más apropiadas, tales como la acción militar, convencional o la lucha no violenta, como es el caso de Guinea Ecuatorial. También escoge cuál ha de emplear en la contienda, en esta batalla, ¿no? Más adelante, la gran estrategia tendrá que ocuparse de las decisiones sobre las condiciones y el momento apropiado en que las campañas de resistencia iniciales y subsecuentes deban echarse a andar. El otro término básico es la estrategia. La estrategia es la concepción de cómo alcanzar los objetivos en un conflicto de la mejor manera, operando en el ámbito de la gran estrategia escogida. Como hemos dicho, la gran estrategia para nosotros es la no violencia. La estrategia tiene que ver con si se ha de pelear o no, y cuándo y cómo, así como con el modo de lograr el máximo de efectividad al luchar por ciertos fines. A la estrategia se le ha comparado con el concepto del artista
y a la planificación estratégica con el proyecto o plano detallado de un arquitecto. La estrategia incluirá también los esfuerzos por desarrollar una situación tan ventajosa para los retadores que los ratados puedan prever que un conflicto abierto les ocasionaría una derrota y así decidan a capitular si llegar al combate. O, si no, que la situación estratégica sea tan buena que el triunfo de los retadores en la contienda resulte evidente. La estrategia comprende también cómo usar bien los triunfos obtenidos. Al trazar las estrategias, los demócratas han de definir claramente sus objetivos y determinar cómo medir la efectividad de los esfuerzos para alcanzarlos. Esta definición y análisis permite al estratega identificar las condiciones precisas para lograr cada objetivo seleccionado. La necesidad de claridad y definición se aplica igualmente a la planificación táctica. Ahora hablamos de la táctica, que es otro de los elementos. La táctica se refiere al mejor uso de las propias fuerzas para obtener la máxima ventaja en una situación limitada. Una táctica es una acción limitada que se usa para alcanzar un objetivo restringido. La selección de las tácticas se rige por el principio de cómo usar de la mejor manera en una fase limitada del conflicto los medios disponibles de combate para implementar la estrategia. Para ser más efectivos, las tácticas y los métodos siempre deben de escogerse y aplicarse para lograr los objetivos estratégicos. Las victorias tácticas que no refuerzan la consecución de los objetivos estratégicos pueden al final convertirse en energía despilfarrada. Una táctica, por lo tanto, se escoge en función de un curso de acción limitado, que encaja dentro de una estrategia más amplia, así como una estrategia encaja dentro de la gran estrategia. Las tácticas siempre tienen que ver con la lucha, mientras que la estrategia incluye consideraciones más amplias. Una táctica en particular solo puede ser comprendida como parte de la estrategia total de una batalla o de una campaña. Las tácticas se aplican por un periodo de tiempo más breve que las estrategias, en áreas más reducidas, geográficas, institucionales, etc., por un número más limitado de personas o para lograr objetivos más limitados. Las alianzas tácticas, que son otros de los elementos, las alianzas tácticas ofensivas, se escogen para apoyar la conquista de los objetivos estratégicos. Los compromisos tácticos son herramientas de las que se vale el estratega a fin de crear condiciones favorables para dirigir ataques decisivos contra un adversario, como podría ser el caso del juicio de París. Es muy importante que, por consiguiente, que aquellos a quienes se ha dado la responsabilidad de planificar y ejecutar las operaciones tácticas tengan la habilidad de discernir la problemática de la situación y escoger los procedimientos más apropiados para enfrentarla. Aquellos que se supone que han de participar deben de estar entrenados en el uso de la táctica escogida y en los medios específicos. Por lo tanto, si por ejemplo decimos que vamos a hacer una campaña mediática, pues tendremos que tener radio, prensa, gente que sabe cómo funcionan las redes sociales y todo esto para atacar a cierta figura de la dictadura, ¿no? Si la quieres debilitar. Si el tema es en un marco legal, pues quieres tener abogados, quieres tener jueces, gente que sepa sobre la ley, que puedan llevar a cabo esa táctica específica de ofensiva para debilitar la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Proseguimos. Otro de los elementos, y este ya es el último de los elementos, es el método o procedimiento. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Se refiere a las armas específicas o los medios de acción. Entre las técnicas de la lucha no violenta se incluyen docenas de formas particulares de acción, tales como los muchos tipos de huelga, el boicot, la resistencia pasiva política y otras parecidas. Estas ya las citamos en previos programas. El desarrollo de un plan estratégico responsable y efectivo para una lucha no violenta depende de la selección y formulación minuciosa de la gran estrategia, las estrategias de campaña, las tácticas y los métodos. La lección principal de esta discusión es que para liberarse de una dictadura se requiere un uso calculado de nuestro propio intelecto
para planificar cuidadosamente la estrategia. La incapacidad de planificar inteligentemente puede contribuir al desastre, mientras que el empleo efectivo de nuestras capacidades intelectuales puede trazar el rumbo de un curso estratégico para juiciosamente se utilicen nuestros recursos disponibles para impulsar a la sociedad hacia los objetivos de libertad y, sobre todo, de democracia. Así pues, esto ha sido todo por hoy, aquí en La Llave, y proseguiremos la semana que viene. La semana que viene será nuestro cuarto programa en este ciclo y hablaremos sobre cómo planificar la estrategia, cómo escoger los medios, cómo planificar para la democracia, hablaremos sobre sí o no de la ayuda exterior, hablaremos cómo difundir la idea de no cooperación con la dictadura y hablaremos de diferentes cosas, hablaremos también de resistencia selectiva, reto simbólico, distribuyendo la responsabilidad y cómo se cambia de estrategia. Sin más, esto ha sido todo por hoy y en un pequeño resumen realmente hemos hablado de la importancia de la lucha no violenta, de cuáles son las armas que podemos utilizar en la lucha no violenta, hemos hablado de boicots, de no cooperación, hemos hablado de que podemos ir a trabajar y simplemente trabajar menos. Con eso ya hacemos algo. Hemos hablado también de la importancia de tener mucha gente involucrada en esta lucha no violenta. Hemos hablado también de la importancia de planificar. No vale simplemente planificar acabar con la dictadura, tenemos que planificar acabar con la dictadura y cuál va a ser la transición hacia la democracia. Tenemos que tener puntos claros, económicamente, socialmente, el sistema de la salud, cómo va a funcionar todo en esa transición. Lo tenemos que tener muy claro. Y yo, desde mi punto de vista, ya sabéis que soy una persona un poco ignorante cuando vienen estas cosas, pero a mí no me parece bien que nosotros pensemos que tener a Teodorín durante un año o durante 2 años es una transición viable. De verdad que yo pienso que eso, cualquier persona que tenga 2 dedos de conciencia, a mí no me parece un plan viable poner a Teodorín en esa transición, ¿no? Por lo tanto, es importante tener un plan de acción, un plan a largo plazo. Acabamos con Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, acabamos con su gobierno, no que acabemos con él físicamente, no es mi intención al menos personal y no creo que sea la de Radio Macuto, estamos siempre hablando desde la no violencia. Una vez se acaba la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ¿cuál es la transición, el plan de transición que tenemos como pueblo? Eso es muy importante. Hemos hablado de la complejidad también de la no violencia, ¿no? Sobre todo cuando se es clandestino, cuáles son las ventajas, las desventajas de hacerlo clandestinamente o hacerlo con transparencia. En este caso, nosotros desde aquí, Radio Macuto, decidimos hacerlo con transparencia, desde la voz de los sin voz y desde La Llave. Hemos hablado también de cuáles son los 4 términos importantes con el término de la planificación, ¿no? Que como bien sabéis es la gran estrategia, la táctica, las alianzas y el método y el procedimiento, ¿no? Que tenemos que tener todo eso en cuenta para poder llevar a cabo, para llegar a nuestros objetivos. Bueno, sin enrollarme más, un placer estar con vosotros. Nos escuchamos la semana que viene, ya sabéis dónde encontrarme, okenbenzue@gmail.com y si no, como siempre, okenbenzue en Facebook y si no, mi página personal Zank Ezim, en Zank Zimi, como dirían los españolitos. Un saludo y como siempre decimos, otra África es posible. My baby, my baby, my baby, my baby. Sitting right here and I'm thinking, damn, what did we do last night? We lost control.
There's something about you, babe, and I can't explain it. I think about you almost daily. The way you call me baby drives me crazy. Choga sana, kaulibele utalangambi, uzolimala, bati, and it's all about your love, Joe. Don't wanna die alone, Joe. Live a wild life, eh, yo. When no tinning I'll end up, eh, Joe. You make me wanna, hallelujah. When I think about you, you make me lose control, yeah. And I like to hold ya, yeah. You make me wanna, hallelujah. When I think about you, I'll be your number one diva, yeah. I die for you like a soldier, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Ooh, yeah. Baby, when on ends and tone, tell me not telling it kabanga ngawe. Ay, 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 ay. I lose control. I like it when you whine for me. Slow down the pace, cause I want to see. Ay, 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 ay. You make me wanna hold ya. Let me love you, love you, love you. Let's stay focused on just us two. There's no other one like you. Together there's nothing that we can do. Let me love you, love you, love you. Let's stay focused on just us two. There's no other one like you. Together there's nothing that we can do. You make me wanna, hallelujah. When I think about you, you make me lose control, yeah. And I like to hold ya, yeah. You make me wanna, hallelujah. When I think about you, I'll be your number one diva, yeah. I die for you like a soldier, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Ooh, yeah. Nakuwaza kila siku, ay, 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 ay. Mke wangu, baby let me hold ya. I say I bego, kucheza na wewe, I lose control. Let me love you, love you, love you. Let's stay focused on just us two. There's no other one like you. Together there's nothing that we can do. Let me love you, love you, love you. Let's stay focused on just us two. There's no other one like you. Together there's nothing that we can do. Ay, 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 ay.